bienvenidos una vez más a Moa World. Bueno, como habéis visto en el título, en la miniatura y en todos sitios, hasta en redes sociales, Gouda tiene nueva jaula. ¿Por qué? Bueno, muchos me habéis preguntado el por qué tiene nueva jaula y qué ha pasado con la jaula antigua. Bueno, no sé si os lo he comentado en algún vídeo, pero la jaula que yo tenía antes era para hámster pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que solo me valía para Roborovski, ruso o chino. Para sirio no me sirve. ¿Por qué? Porque los tubos eran demasiado pequeños, entonces era un poco peligroso para los sirios porque se puede quedar atascado ahí. Pues bueno, no tenían las dimensiones que requería, sobre todo el tema de los tubos, porque todos los pisos se desplazaban con tubos, entonces, pues bueno, era eso, un poquito complicado. Luego, Gouda, como sabéis, o si no lo sabéis, os dejo por aquí el vídeo para que lo veáis después. Es un hámster adoptado, entonces claro, pues cuando viene un hámster o un animal adoptado, pues no sabéis exactamente en qué condiciones viene. ¿Qué quiere decir con esto? Que Gouda es un hámster que me vino con obesidad. Entonces, ahora está bastante delgadito, yo por lo menos lo veo muy delgadito en comparación a cómo vino, ya me lo diréis vosotros también en los comentarios, pero yo por lo menos cuando lo cojo ya le noto las costillitas y antes era una bola de sebo. Entonces, como es tan gordito y tan grande, es un poco el tamaño de sirio, no llega a serlo, pero vamos, necesita un poco las adaptaciones para un sirio. Entonces claro, pues la verdad es que la otra jaula también era bastante incómoda y ya llevaba tiempo dándole vueltas y bueno, pues vi de oferta esta jaula y me eché a por ella. Hubo una suscriptora, Laura, que me habló por Instagram y me enseñó que se había comprado una jaula como esta, creo que es más grande, creo que no es de 70 sino que de 1 metro. Y me gustó mucho la idea, me encantó porque es una jaula que no lleva nada, entonces la puedes personalizar. Tú puedes adaptar todos los juguetes que tú tengas y comprarle nuevos o crearlos, como he hecho yo en este caso. Me metí a buscarla y bueno, pues todas las páginas donde yo la había visto valía unos 70, 80 euros, 60, por ahí andaba la cosa. Entonces es un precio bastante pues simbólico, ¿no? Así que nada, pues estuve indagando y dio la casualidad que me metí en una página que yo nunca había pedido, pero me fié porque puedes pagar con PayPal. Entonces yo cuando puedo pagar con PayPal estoy tranquila, porque si tengo algún problema PayPal siempre lo soluciona, siempre interviene. Entonces yo por esa parte estaba tranquila. Y bueno, pues vi que estaba esta jaula y estaba con bastante descuento, creo que era un 30 o así. Valía unos 45 o así, porque recuerdo que me costó, luego compré también la ruleta, que ahora la vais a ver, y el puente de tronquitos de madera oscuro. Y todo eso me costó 60 euros, o sea, la ruleta, el puente y la jaula. La ruleta creo que me costó unos 8 euros o 9 y el puente de palitos creo que unos 7 o así, pues el restante era la jaula, unos 45 por ahí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Tardaron bastante más de lo que me habían dicho. Los gastos de envío fueron gratuitos porque tardaban un día si yo los pagaba, creo que pagaba 3 o 4 euros de gasto de envío, y 2 días si no pagaba, entonces pues no me importaba esperar un día más. Pues bueno, pasó una semana entera, incluso creo que fueron unos 10 días y por fin llegó, o sea que de 2 días nada. Y nada, cuando llegó pues mucha ilusión, la abrí y estaba rota. Está rota por aquella esquina de allá. Entonces lo bueno es que no se me ha roto lo suficiente como para no poder usarla, pero he reclamado y he pedido, he solicitado que me den otra, pero no, dice que no tienen stock, así que me van a devolver el dinero. Si sucede este tipo de cosas, intervenir y luchar por vuestro dinero, porque yo he comprado una jaula que lo primero es que me dijeron que iba a llegar en 2 días y no fue así, y lo segundo que estuviera en buenas condiciones. Me da igual que, o sea, es que me da igual lo que valga la jaula, yo he comprado un producto que venga en buenas condiciones. Y bueno, pues reclamé todo eso y para mi sorpresa la ruleta también estaba rota. Así que nada, no os había dicho nada por esta cuestión, porque no sabía si me le iba a poder quedar, no sabía si montarla ya, porque no sabía qué iba a pasar con el dinero. Claro, si me van a traer otra no puedo ensuciarla, si no, no me la devuelven, o sea, no me dan otra. Como ya me dijeron que me iban a dar otra y que me iban a devolver, o sea, que me iban a devolver el dinero porque no tenían otra, pues ya la he decidido montarla. Y bueno, lo de la ruleta lo he pegado y ya está, o sea que no ha habido problemas. Por suerte el puente de palitos estaba bien. Así que nada, la tienda es de Miscota, la verdad es que me han respondido bastante bien, o sea que por mí no hay problemas. De 3 cosas que he pedido, 2 me han venido rotas, pero bueno, esa es otra cuestión. Así que nada, ¿queréis ver la jaula? Vamos a verla.
Bueno, pues como veis esta es la nueva jaula. Esta es totalmente de plástico, salvo esta parte de aquí que es de hierro. Mide unos 70 centímetros de largo y así de ancho creo que era unos 40 más o menos. Tiene estas piececitas de aquí que se quitan o se cierran, ¿veis? Para que es la seguridad de la jaula, para que quede completamente cerrada. Y cuando las quitamos también tiene estas piezas de aquí, que es para abrir, bueno, y ya limpiar la jaula. Y abrimos de esta manera. Así también pues nos aseguramos de que el hámster no se pueda escapar. Solo se podría escapar pues si se sube por aquí y se sale, o sí, porque por aquí no puede subirse. O sea que también es una jaula muy segura por eso. Como veis, la ruleta es nueva. Esta mide unos 18 centímetros y he conseguido que Gouda quiera correr en ella, que eso es un logro bastante importante. Como veis, es bastante grande y le ha gustado un montón. Desde el momento que lo puse en la jaula con la nueva ruleta se puso a correr, no tuve ni que enseñarle ni nada, se puso a correr. Y bueno, como veis, la tele también es algo que ya teníamos, está ahí metidito Gouda. El perrito también lo teníamos, lo que pasa que yo lo tenía puesto pues en otra parte de la jaula, atado en los barrotes, pero claro, aquí no lo puedo atar, así que lo tiene así para que pueda jugar con él. Esto también lo tenía, que es la pirámide esta que llamo yo. Y bueno, también he comprado este puente, como veis, de madera, porque vi una foto cuando fui a comprar la jaula. Entonces vi a ver qué funcionalidad le podría sacar a ese puente y vi una foto de internet que me encantó. Y era como una jaula de este estilo, yo creo que un poquito más grande, y era tipo así bosque, como muy salvaje, y me gustó mucho la idea de como formar una granja en lo que es la jaula y hacer cosas, pues ponerle cosas útiles y el jugar con los elementos que tenía mi hámster ya, o sea, los juguetes que yo ya tenía, organizarlos. Voy a ponerlo esto aquí para que no lo pierdan. Ahora os explicaré. Yo lo que he hecho es, para organizarlo todo, me hice en un papel, me puse los dibujos de todas las cosas que yo tenía, lo que medía cada cosa, lo que medía la jaula, tanto sable de largo como de ancho. Y luego también hay que llevar cuidado con esta jaula porque, como veis, no es lo mismo, no mide lo mismo de aquí a aquí que de aquí a aquí, porque como veis hace así la jaula. Y lo mismo sucede con el largo, que hace un poco de barriga. Entonces, claro, es más ancha por arriba que por abajo. Entonces no caí en eso a la hora de pegar esto, pero sí he tenido en cuenta con la hora de pegar esto. ¿Por qué? Porque mirad, he pegado los palos aquí demasiado fuera, entonces en aquella parte me ha tocado poner esto de aquí, porque si no, veis, se queda súper separado, y aquí igual tuve que añadirle este porque se quedaba muy separado. Así que nada, luego también digamos que de esta manera que vosotros os inventáis digamos que los juguetes, las plataformas y las casetas, pues podéis personalizar y podéis cambiar cuando queráis la jaula, la podéis reorganizar como queráis. Yo la voy a dejar bastante tiempo así porque me ha costado mucho hacerla, pero bueno, la verdad es que merece la pena. Mientras que hasta que no lo rompa mucho, no lo voy a cambiar. Así que nada, como veis por aquí es como baja Gouda, y la verdad es que le resulta, o sea, le ha costado aprender, digamos, que el pasar por el puente y todo esto, porque le daba miedo, pero ahora ya lo hace, o sea que poco a poco. Luego, como veis, sigo teniendo el tronquito que tenía de columpio, que este es que cuando deja el peso aquí se viene para acá, y tiene aquí otra barrita, que esta es de canario. Esta base también la he hecho. Esta es la del tronco que había ahí, ¿vale? Para que lo veáis. Y lo tenéis que tener en cuenta sí o sí. Cuando hagáis las patas, tenéis que reforzar tanto de esta manera lo que es el tablón este, porque si no se doblan, estos tablones se doblan y así no se doblan. Y luego las patas también tenéis que reforzarlas con este tipo de cruces, que lo que hacen es que no se doblen hacia adentro así, sino que se quedan estables. Entonces esto lo tenéis que hacer siempre que hagáis pues plataformas de esta manera. Lo de reforzarlo con esto hay que hacerlo siempre, incluso en los redondeles también lo vais a ver que lo he hecho. Entonces pues esto es algo básico. Yo la verdad es que no estoy acostumbrada a hacer este tipo de cosas y pues me queda mucho por aprender, pero bueno, ha quedado bastante bien. Como veis, en este sí que lleva cuidado de dejar un margen aquí y aquí, para que luego veáis visto que sí que queda completamente pegado, para que no me pase lo mismo.
Este le falta una patita porque la patita cae justo en la escalera de madera, entonces pues se la tengo que quitar. La manera de realizar todos estas plataformas, estos segundos pisos, estos juguetes, como lo queréis llamar, es siempre la misma. Yo lo que hago es en un folio ponerme el dibujo de cómo va a ser a tamaño real y ir pegando los palitos hasta que cumpla el tamaño real de esa figura. Y nada, al final pues os queda, yo he encontrado que es la manera más fácil de que quede bien. Luego otra cosa que le he hecho es la piscina de arena, porque así él la verdad es que no se suele bañar, le gusta más escarbar y como veis tiene una profundidad, mira, tiene la misma dinámica. Lo que he hecho es, bueno, hacerle los escaloncitos que simplemente son aquí un palito pegado y aquí pues dos para que pueda ver el nivel de hacer así. Como veis es bastante alta porque como a él le gusta escarbar para que no se salga mucho la arena y si veis tiene dos tonalidades. Esto es porque abajo del todo le he puesto arena de playa para no gastar tanta de chinchilla y como a él lo que le gusta es escarbar, ¿veis? Primero he puesto la arena de playa y encima la de chinchilla por si se quiere bañar. Y bueno, para este tipo de cosas de arena hay que asegurarse que está todo bien sellado con pistola de silicona. Y bueno, hay que vigilar mucho que no se la coma. Yo por suerte, Gouda es un hámster que no suele morder, a personas sí, pero las cosas no las suele morder, se porta muy bien con eso, entonces pues estoy tranquila con él. Sin embargo, a Atenea lo mordía todo. Y bueno, a ese rinconcito también le gusta mucho meterse para dormir. Si os gustaría ver cómo la monto, la jaula, dejadme en los comentarios y cuando la limpie os hago un vídeo para que lo veáis todo paso a paso como lo hago. Luego también el serrín este, como veis, es serrín de madera y lecho de madera. Esto se lo he puesto junto porque lo quería gastar ya. Y como veis también le he puesto papel para que se haga la cama. Lo que pasa es que como ya tiene un montón pues no lo ha utilizado, se lo puse anoche. Y he utilizado esto porque ya no me queda más y lo siguiente que le voy a poner es papel prensado, el Sweet Dreams de Kunipik. Entonces pues nada, que ya es la última vez que vais a ver esto por fin. Luego pasamos por aquí y claro, hay que tener en cuenta que esta jaula no tiene barrotes, entonces ni la ruleta se puede atar, ni el bebedero, ni nada. ¿Y el bebedero? ¿Qué ha pasado con el bebedero? Vale, upa. Bueno, pues mirad, este es el invento que tengo para el bebedero. Esto, digamos que he fusionado dos ideas que tenía. Y es que donde compré la jaula y todo esto, vi que vendían este soporte. Bueno, este exactamente no, pero del estilo. Y también el puente este que veis del comedero. Claro, eso valía unos 10 o 12 euros y bueno, pues para lo que era lo vi excesivo y digo, pues esto lo hago yo. Entonces, pues bueno, voy a dejar el clip para que veáis cómo lo he ido realizando, pero sigue la misma dinámica que siempre. Hago el plano, lo voy pegando todo al tamaño del plano, luego también, como veis, primero hice lo que es la base esta recta. Y unos palitos aquí para que se quedara sujeta la barrita, pero yo os aconsejo que si podéis le peguéis unos palitos como estos, más gordos, porque se cae la barrita, cuando se la come se cae. Y luego por esta parte es de un vídeo que vi en YouTube de un chico que hacía un bebedero con un cartón de papel. Es un cartón como ese de ahí abajo, como ese, pues es eso, recubierto de papel, o sea, de los palitos estos de madera. Le hacéis el agujero y ya está. Y lo he llenado de arena, que lo veis por ahí. He llenado esto de arena. También llené las patas de la plataforma esta y las de estas dos plataformas, esta y esta. Lo he llenado de arena para que no se vuelque, porque aún así, como Gouda está tan gordito, lo hace un poco inestable, pero la verdad es que aguanta muy bien con la arena. Y veis, la botella se mete de esta manera.
se me ha olvidado comentaros que la base de la piscina es goma eva. No sé si lo vais a conseguir ver. ¿Veis que está ahí verde? Ahí se ve. Es goma eva. ¿Por qué? Porque como la arena se mete por todos lados, pues si se metía entre las ranuritas estas, pues hice la base de goma eva. Pero es simplemente ponéis la base así de palitos y pegáis encima la goma eva y ya está, y lo llenáis de arena. Luego el comedero este sucedía lo mismo. Esto es, lo vi en internet y valía también, pues eso, 15 o 20 euros, no recuerdo bien. Y hombre, no es igual que lo que vi, pero la idea me gustó, entonces pues me la guardé. Yo voy viendo ideas y me la guardo. También hay columpio y hay un montón de cosas, lo que pasa es que a mí tanto no me cabe. Y nada, pues medí el comedero para que cabiera justito. Y bueno, pues luego hice esta parte de aquí, que esto la idea original era que tú con un palo, con una bolita aquí, pincharas la comida. Lo que pasa que yo no podía agujerear esto, era imposible, el taladro no agujereaba esto. Entonces lo que hice es pegar el palo este, le he puesto la goma eva esta pegada para que cuando pongo la verdura o la fruta fresca, no me chorree aquí y me lo manche tan pronto, entonces para evitarlo. Y bueno, aquí pues como veis tiene un pimiento verde. Y esto porque me gusta más así que dejárselo suelto por la jaula, porque así veo si se lo come. Por ejemplo, el plátano no le gusta mucho, entonces el plátano muchas veces cuando le echaba lo dejaba por la jaula. De esta manera sé que se lo come. Y cuando veo a lo mejor que ya no quiere más y pasa un día o dos y veo que esto está ya pocho, pues lo tiro. Y sé dónde está y no se lo lleva a ningún sitio. Entonces es una manera de evitar la comida podrida, vamos. Como veis aquí también le he hecho escaloncitos a la base, porque luego pensé, aunque en realidad él puede, ¿no? Pero para facilitárselo, que no se estuviera molestando mucho aquí en la barriguita. Esto está todo limado y todo, que aquí no pincha nada. Y bueno, pues el puente este al principio le daba miedo, pero ahora ya pasa con tranquilidad. Y ya pasamos abajo del todo, que es donde, bueno, este está aquí todavía durmiendo. Ahí tenéis el rinconcito favorito de Gouda, porque ahí le gusta, ahí le dejé el heno que tanto le gusta a él y tiene papeles. Vamos, ese es su rinconcito de hacer pis y también su cama. Y luego la caseta que veis, el tejado es de una casa que yo tenía antes, o sea que la que utilizaba antes. Mira, esta era su base, que es de plástico. Entonces, ¿por qué no me gusta? Bueno, en primer lugar, esta casa la tengo ya de lo menos 5 o 6 años. La han mordido un montón de hámsters. Y luego la ventana pues es bastante grande, entonces eso viene bien, porque tienen muy mala idea y no sé por qué tienen la costumbre de meterse por el agujero más pequeño. Y de hecho anoche me pasó con Gouda. Esa ventana que veis que tiene 2 palos, bueno, pues ayer no tenía 2 palos. Le hice un agujero muy pequeñito porque tuviera una ventanita, pues ayer se quedó atascado en la ventana. Así que le he puesto los palos para que no se quede atascado. Así que llevad cuidado con sus agujeros. Si podéis ponerle algo, porque si no se va a quedar atascado. Y luego también esta, como veis, es bastante bajita y no me gusta que tenga el suelo de plástico. ¿Por qué? Porque ahora de cara a invierno él está más calentito si está sobre suelo de papel. Entonces de esta manera el suelo del plástico está muy frío, pero si él duerme sobre el mismo serrín o el papel, pues está más calentito. Y la caseta que le he hecho nueva es más alta, pero no tiene suelo, entonces genial. Así que nada, este es el plano general de toda la jaula. Esperemos que ya pronto se vaya comiendo, bueno, se vaya haciendo su casita con este papel. Si veo que tiene, o sea, si él tiene frío se lo llevará, así que eso no me preocupa. Aquí también le he dejado este tubito porque le viene bien para sus uñitas. Lo bueno de hacer todo esto de madera en lugar de plástico es que desgasta más las uñas y los dientes. Esto también es bueno si lo quiere morder, es una madera adecuada para él, igual que la del tronco, entonces ideal. Prefiero que muerda eso a que muerda el plástico. Entonces nada, lleva cuidado también con las astillitas, todo esto lleva mucho cuidado. Yo llevo cuidado con todo lo que pensaba que pinchaba lo he limado, o sea que tienen que ser muy cautelosos con eso. Y esto al principio lo iba a hacer con pincho, pero al final lo limé porque no me fío de él. Entonces nada, todo eso a tener en cuenta. Así que nada, esta es la nueva caseta, la nueva casa de Gouda. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. No he grabado todo completamente como lo he hecho los do it yourself, because iba a decir, porque básicamente era la misma dinámica, es hacer un plano, tú ir poniendo, o sea, para coger la medida bien de los palitos y todos tengan la misma medida, pegarlos con la pistola de silicona y ya está, y montarlo. Lo importante es
que os hagáis un buen planning de las medidas. Yo, por ejemplo, la piscina de arena no había hecho medidas porque digo, prefiero una vez que tenga todo montado ver qué espacio sobra y si puedo la hago. Y evidentemente, como me temía, he tenido menos espacio del que yo pensaba, o sea que en mi plano sobraba ahí para hacer una piscinaca, pero bueno, que da igual, si para lo que la quiere el hámster no le hace falta más piscina. O sea que os hagáis un buen plano. Y bueno, como veis, esta manera de hacer las cosas podéis buscar ideas en internet, incluso si queréis que haga más cosas, ahí he visto columpios, he visto muchas cosas. Lo que tenéis que hacer es tener un poquito de creatividad. Me dejáis imágenes de lo que habéis encontrado y os gustaría poder recrear, poder hacer para vuestro hámster, me lo dejáis en privados por Instagram o me etiquetáis. A ver, os cuento una cosa, me gustaría que me dejarais esto, es muy importante, me gustaría que me dejarais en los comentarios qué redes sociales utilizáis. ¿Por qué? Porque sé que Instagram no tiene todo el mundo y por lo que yo veo, por norma general, los youtubers se comunican por Twitter y yo Twitter no lo uso, entonces pues lo he activado otra vez, lo tenía cerrado pero bueno, lo he vuelto a abrir. Y si no tenéis ninguna, pues ninguna. Pero vamos, que me lo podéis dejar en Instagram, en Twitter o por email. Que email seguro que tenéis que tener. Para poder comentar aquí tenéis que tener, para tener cuenta en Google. Entonces, tenéis en la cajita de información los enlaces de Instagram, de Twitter y del email, para poder enviarme todas las fotos, todas las consultas y todas las dudas o mensajes que me queráis enviar. Dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Me ha llevado bastante tiempo todas estas cosas que veis, llevo haciéndolas desde la semana pasada, o sea que llevo una semana haciéndolas y esta semana también. Daros paciencia, tener paciencia, que esto cuesta de hacer. Pero bueno, yo era porque quería hacerlo todo para que lo vierais en el vídeo y ya ir haciendo cositas nuevas. Así que nada, si os ha gustado este vídeo no se olvidéis darle manita arriba. Os dejo también al final del vídeo el haul de todas las cositas que tengo de hámster para que lo veáis. Ah, y se me olvidó deciros, la jaula de Gouda que tenía antes la voy a vender por Wallapop o donde, sí, por Wallapop seguramente, pero bueno, la voy a vender porque así porque no quiero tenerla, o sea, ya no la voy a utilizar. Y de esta manera también me he comprado esta jaula porque si quiero adoptar más hámsters van a ser, o sea, que puedan ser sirios, porque esta vez solo quedaba un ruso y lo demás era todo sirios y me parece injusto. Entonces de esta manera, si tengo más hámster pueden ser sirios, pueden ser rusos, Roborovski, da igual, el que haga falta adoptar lo puedo adoptar. Así que nada, os dejo en la pantalla final el haul de todos los juguetes y cositas que tengo de hámsters. Os dejo también la lista de producción a la que pertenece este vídeo de hámster, porque hay mogollón de vídeos de hámster. Antes de hacerme cualquier pregunta, id a ver esa lista de producción porque seguro que cualquier pregunta que tengáis la respondo en algún vídeo, y si no, me lo dejáis por privado. Nos vemos el domingo aquí en Moa World, que vamos a hacer un directo con los tips de verano para hámsters, de invierno. Los de verano los tenéis ya, yo os dejo en la cajita de información. Vamos a hacer un directo de los tips de invierno que va a constar de dos partes. La primera parte va a ser todos los tips que yo conozco, sé y he visto en libros, he leído, para ayudar a que nuestros hámsters no se constipen y pasen un buen invierno con nosotros. Y la segunda parte va a ser de preguntas y respuestas que me hagáis en directo, de todo lo que os surja de hámster o cualquier cosita. Así que nada, si no os queréis perder ese directo, no os olvidéis de suscribiros en el botoncito de la pantalla final y nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo aquí en Moa World el domingo. ¡Chao! Que por cierto, la hora del directo os la diré por redes sociales, así que acordaros de decirme aquí abajo qué red social os gusta más.